Probabilidad con 3 dados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar 3 dados me sumen 12 puntos, 8 puntos, 7 puntos, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de esos. Formulita de la probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables con las que yo gano, ¿sí? Si a mí me dicen, si saca 8 puntos, gana, ¿sí? Entonces puede ser el primer dado, el segundo dado y este, ¿sí? Me suman 8. El 2 con el 2 y con el 4, ¿sí? Y esos son todos los casos favorables, todos los que me puedan sumar entre los 3 dados, 8 puntos, ¿sí? Y casos posibles, todas las permutaciones que se pueden dar, ¿sí? Todas las permutaciones que se pueden dar. El primer dado con el 1, el otro con el 1, luego este 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así todas las posibilidades que se pueden dar al lanzar 3 dados. Para evitar hacer sí, todos los daditos y hacer todas las combinaciones posibles, basta multiplicar, como son 3 dados, 6 por 6 por 6. Y eso me da 216. Entonces, siempre que lancemos 3 dados, los casos posibles van a ser 216. Son varios, ¿sí? Porque el primer dado con el 2, el segundo dado con el 4, el tercer dado con el 6. Todas las permutaciones que se pueden dar, 216. Si fueran 2 dados, sería 6 por 6, 36 acá. Si fuera un solo dado, 6 por 1, 6. Entonces, todos los casos posibles, siempre que se lancen 3 dados, son 216. Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar 3 dados me sumen, por ejemplo, vamos a hacerlo para 10 puntos? 10 puntos. 10 puntos. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar 3 dados me sumen 10 puntos? Los casos posibles ya lo sé. Ahora voy allá, los casos favorables, ¿sí? Y hago la división y eso va a ser la respuesta, ¿sí? Esa va a ser la probabilidad. Entonces, para 10 dados, el primer dado, segundo dado y tercer dado. Cuando el primer dado saca un puntico, estos 2 dados me tienen que sumar, ¿cuánto falta para 10? 9 puntos. Estos 2 dados tienen que sumar 9 puntos. Es decir, 1 con 8 no se puede porque el máximo es 6. 2 con 7 tampoco. 3 con 6, 4 con 5, 5 con 4 y 6 con 3. 4 posibilidades hay, ¿sí? Si mi primer dado saca 1, estos 2 dados tienen que sumar 9 para llegar a 10. Y para sumar 9 estos 2 dados, ¿cuántas posibilidades hay? 4. Ahora, para el primer dado, si saca 2 punticos, ¿cuánto falta para 10? 8 puntos. Estos 2 dados tienen que sumar 8 puntos. ¿Cuáles son las posibilidades? 1 con 7. No se puede, porque el máximo es 6. El 2 con el 6 sí. 3 con el 5. 4 con el 4. 5 con el 3. Y 6 con el 2. ¿Cuántas hay? Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades, ¿sí? Si mi primer dado saca 2 puntos, los otros 2 tienen que sumar 8. ¿Cuántas posibilidades hay que saquen 8 los 2 dados? 5. Ahora vamos a hacer cuando el primer dado saca, hagámoslo acá, cuando el primer dado saca 3 puntos. Cuando el primer dado saca 3 puntos, los otros 2 dados tienen que sumar. ¿Cuánto falta para 10? 7. Este es el primer dadito, ¿no? Los otros 2 dados tienen que sumar 7. ¿Cuáles son las posibilidades para que me sumen 7? 1 con 6, 2 con 5, 3 con 4, 4 con 3, 5 con 2 y 6 con 1. 6 con 1. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 posibilidades. Repito, si el primer dado me saca 3 punticos, los otros 2 tienen que sumar 7 para completar 10, ¿sí? Y para que los 2 dados sumen 7 puntos, hay 6 posibilidades. Sigamos acá. Primer dado, segundo dado, tercer dado. Si el primer dado me saca 4 puntos, 4 puntos, ¿cuánto falta para 10? 6. Estos 2 dados me tienen que sumar 6 puntos. 1 con 5, 2 con 4, 3 con 3, 4 con 2, 5
con 1. Entonces, si el primer dado me saca 4 puntos, los otros dos dados tienen que sumar 6. ¿Cuántas posibilidades hay de que estos dos dados sumen 6? Hay 5, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando el primer dado me saca 5 puntos. 5 puntos. ¿Cuánto falta para 10? 5. Estos dos dados tienen que sumar 5 puntos. Sería 1 con 4, 2 con 3, 3 con 2, 4 con 1. ¿Sí? Repito, si el primer dado me saca 5 puntos, estos dos tienen que sumar 5 para completar 10. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades hay de que estos dos dados sumen 5 puntos? 4. Y por último, el primer dado, hagámoslo aquí más bajito, el primer dado, segundo dado y tercer dado. Si el primer dado me saca 6 puntos, 6 puntos, los otros dos dados para llegar a 10 tienen que sumar 4 puntos. Estos dos dados tienen 4 puntos, tienen que sumar 4 puntos. ¿Cuántas posibilidades se pueden? 1 con el 3, 2 con el 2, 3 con el 1. Si coloco un 4, pues ya se pasa, ¿no? Al sumar otro número. Habrían 3 posibilidades. 3 posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Serían 4 más 5, 9, 9, 9 más 6, 15, 15 más 5, 20, 20 más 4, 24 y 3, 27. 27. Habrían 27 casos favorables, ¿sí? Repito, voy a rectificar. Cuando el dado 1 saca 1, aquí son 4 posibilidades, 5, 9, y 6, 15, y 5, 20, 24, y 3, 27. 27, ¿sí? Entonces, hacemos la división, ¿sí? Esta respuesta es en fraccionario, ¿sí? La vamos a hacer en decimal. 27 dividido 216, eso me da 0,125. Ese es el número decimal, ¿sí? Ahora la respuesta en porcentaje, multiplico ese decimal por 100, es decir, corro la coma 2 lugares y eso me da 12,5%. La probabilidad que yo lance 3 dados y me sumen 10 puntos es del 12,5%. Vamos a hacer otro, ¿sí? Voy a borrar acá y lo hice con 10 puntos. Hagámoslo con un puntaje más bajo, ¿cierto? Vamos a hacerlo que me sumen 5 puntos. Que me sumen 5 puntos. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar 3 dados me sumen 5 puntos? 5 puntos. Entonces, acá, los casos posibles, siempre que se lancen 3 dados, van a ser 216, 6 por 6 por 6, ¿sí? Y casos favorables, para que me sumen 5 puntos. Primer dado, que saque un puntico. Los otros dos me tienen que sumar 4 para que complete 5. ¿Cómo? ¿Cuántas posibilidades hay de que estos dos sumen 4? 1 con el 3, 2 con el 2 y 3 con el 1. Si coloco el 4 con otro número se va a pasar. Estos dos dados, repito, me tienen que sumar 4 y el primero 1 pues da 5 puntos, ¿sí? Entonces, ahí cuando el primer dado saca 1, hay 3 posibilidades. Ahora cuando el primer dadito saca 2 puntos, estos dos dados me tienen que sumar 2 puntos para, 3 puntos para llegar a 5, ¿sí? Si este tiene 2 puntos, estos dos tienen que sumar 3 para llegar a 5. ¿Cómo sumaría 3? 1 con 2, 2 con 1. No hay más. 2 posibilidades, ¿sí? Cuando el primer dado saca 3 puntos, estos dos dados me tienen que sumar 2 puntos para llegar a 5, 2 puntos. ¿Cuántas posibilidades hay de que estos dos dados
Al tirarlos me sumen 2 puntos. 1 con 1. No hay más. Si coloco un 2, pues ya se 2 con otro número se pasa. Sí, tienen que sumar 2 puntos únicamente. Entonces aquí hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Si el primer dado saca 4 puntos, estos dos me tienen que sumar 1 para llegar a 5. Imposible que entre los dos números me sumen un punto, ¿cierto? Se van a pasar. Mínimo 1 y 1 ya se pasa a 6. Entonces no pruebo con más, ¿no? Ni con el 5 ni con el 6. Entonces los casos favorables son 3 más 2, 5 más 1, 6 sobre 216. Lo simplifico, le saco la tercera. La tercera da 2, tercera da 7, 72. Y le saco la mitad y eso da un 36. ¿Sí? Un 36. Esa respuesta es en fraccionario. La voy a dar en decimal. Divido 1 entre 36 y eso da 0,02777. Este es un decimal periódico puro. ¿Por qué es puro? El periodo es 7 y no comienza con el 7, comienza con el 0 y el 2, ¿no? Por eso es un periódico. Ese es un periódico mixto, es un periódico muy mixto. No es puro porque no comienza con el 7, ¿sí? Un periódico mixto. Bueno, pero ese no es el caso. Esta respuesta es en fraccionario, esta respuesta es en decimal. La respuesta en porcentaje, multiplico este decimal por 100, es decir, corro la coma 2 lugares y me da el 2,77%. La probabilidad de que yo lance 3 dados y me sumen 5 puntos es del 2,77, es un poquito baja. Y vamos a hacer el último, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 dados me sumen, ya hicimos con 10, que me sumen 8 puntos? La vamos a hacer para 8 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que me sumen 8 puntos? 8 puntos. Los casos posibles ya sabemos que son 216, ¿de dónde sale? 6 por 6 por 6. Todas las permutaciones que se pueden hacer entre los 3 dados, ¿sí? Y los favorables con los que yo gano. El primer dado, si el primer dado me sale un puntico, estos dos tienen que sumar 7 para llegar a 8. Sería 1 con el 7, no me sirve, el dado es máximo de 6. 2 con el 6, 3 con el 5, 4 con el 4, 5 con el 3 y 6 con el 2. ¿Cuántas hay? 5 posibilidades. Ahora, cuando el primer dado me saca 2 puntos, ¿cuánto falta para 8? 6. Estos dos dados me tienen que sumar 6. 1 con 5, 2 con 4, 3 con 3, 4 con 2, 5 con 1. El 6 ya no me sirve porque si le sumo algo al 6, se pasa de 6 puntos, ¿sí? Ya no me daría 8 puntos, ¿no? Entonces, cuando el primer dado saca 2 punticos, hay 5 posibilidades. 5 posibilidades. Cuando el primer dado saca 3 puntos, los otros dos dados me tienen que sumar 5 para llegar a 8. Estos dos 5. 1 con 4, 2 con 3, 3 con 2, 4 con 1. No hay más. 5 ya se pasa porque me toca sumarle otro número. Entonces habría 4 posibilidades. Cuando el primer dado me suma 4 puntos, estos dos dados me tienen que sumar 4 para llegar a 8. 1 con 3, 2 con 2, 3 con 1. No hay más. Si coloco 4 y le sumo otro, se pasa. Entonces hay 3 posibilidades. Y acá, cuando el primer dadito me saca 5 puntos, estos dos me tienen que sumar 8. Es decir, 3 puntos, ¿sí? 5. Estos dos dados me tienen que sumar 3. 5 más 3, 8. Entonces sería el 1 con el 2, 2 con el 1. Ya no se puede más, ¿no? Si le coloco un 3 y le sumo algo, ya se pasa. Entonces aquí hay 2 posibilidades.
Y por último, el primer dadito que sume 6 puntos. Los otros dos dados me tienen que sumar. ¿Cuánto falta para 8? 2 puntos. La única forma es 1 con 1. No hay otra forma que me sume 2 puntos, ¿cierto? Entonces aquí hay una posibilidad. Una posibilidad. Entonces, los casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Los casos favorables serían sumar esto. 5 más 5, 10, 14, 17, 19 y 20. Son 20 los casos favorables. Y los posibles ya sabemos que son 216. 6 por 6 por 6, ¿sí? 20 sobre 216. Voy a rectificar. 5 y 5, 10, 14, 17, 19 y 20, ¿sí? Esa es la respuesta en forma de fraccionario. La vamos a dar en forma de decimal. 20 dividido 216. Y eso me da 0,09259. 0,09259. Y ahí sigue, ¿sí? Entonces, la respuesta en porcentaje, multiplico por 100 este fraccionario, este decimal, perdón. Multiplico por 100 este decimal, es decir, corro la coma 2 lugares y me queda 9,259%. La probabilidad que al lanzar 3 dados y me sumen 8 puntos es de 9,259 y ahí sigue como es infinito por ciento. Gracias. Cualquier preguntita, cualquier número, a comentarios, por favor.